Saludamos en a buenas horas a Luis Campos, secretario general de Nueva Canaria, Bloque Canarista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días, José Luis. Bueno, como yo decía, hace tiempo que no hablamos y alguna cosa ha cambiado. Una de ellas precisamente es que Luis Campos pasa a liderar la formación de Nueva Canaria, Bloque Canarista, aunque esto ya ocurría hacía tiempo, no habíamos hablado desde entonces. Y yo no sé si en este tramo en el que ha tenido tiempo de reubicarse en este puesto, etcétera, etcétera, ha notado un incremento desmesurado de la labor que desempeña o todo más o menos se mantiene en un nivel. No sé si Luis no me está. No sé si me escucha. No José sé, Luis, sí, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas sí, ahora? Parece que hay sí, algún. perfectamente. Ah, vale. Bueno, un poco entrecortado, Vale. debe ser que la señal hoy no es muy buena, Sí. pero bueno, creo que entendí tu pregunta. La actividad evidentemente se ha acelerado bastante, se ha intensificado bastante, aunque es verdad que, bueno, al margen de la institucional, dentro del Parlamento de Canarias, sumamos ahora la orgánica, teniendo en cuenta que ya yo formaba parte de la anterior dirección y que, bueno, hemos vivido además un año y medio muy, muy intenso y me ha tocado pues estar en primera línea de ese año difícil. Es verdad que, bueno, no es algo en lo que cae de manera inmediata, pero sí determinadas responsabilidades, empezar a liderar además un equipo con mucha gente nueva, sin experiencia en esta tarea de dirección orgánica, pues evidentemente supone un plus. Las expectativas que se generan, el deseo de mucha gente, tanto en mi caso como el de muchas personas que están al frente de organizaciones locales de Nueva Canaria, de que la nueva dirección pase por allí, nos acerquemos, que fue uno de los compromisos que asumimos digamos, al llegar a la Secretaría General de Nueva Canaria, esa mayor cercanía, el estar presente en todas las islas, en todos los municipios y en todos nuestros comités locales, ¿no? Empezar a tener contactos, pues esos primeros contactos con organizaciones sociales, con sindicatos, con otras fuerzas políticas del espacio de la izquierda. En definitiva, es verdad que la agenda ahora es muchísimo más intensa, pero también yo diría que mucho más apasionante. Bueno, claro, más apasionante, más intensa. Digamos, hay un cambio. Enseguida hablaremos nuevamente de Nueva Canarias, pero sí quiero preguntarle también a Luis Campos qué le parece la medida que conocíamos ayer del Gobierno de España, donde ha pedido a portales digitales que retiren pues casi 8.700 pisos turísticos ilegales en Canarias de sus páginas web. Creo que ha tardado muchísimo, decir, evidentemente nosotros hemos sido de los que desde hace tiempo hemos puesto la mirada en el alquiler vacacional mal planteado, en el alquiler vacacional sin límites, en el alquiler vacacional que de manera enorme pues ha ido sacando viviendas de alquiler residencial, además en barrios muy tensionados, en barrios donde viven las clases populares y desgraciadamente destinarlas al sector turístico, que ya tiene sus espacios, que tiene digamos, dentro del planeamiento, las zonas para poder desarrollar una actividad que es importantísima, pero que si no se canaliza bien, pues puede tener también efectos perniciosos para quienes aquí vivimos. Por tanto, era algo que demandábamos de hace tiempo. Sí, el alquiler vacacional, evidentemente puede aportar un plus, hay un público para esto, es algo que está globalizado, pero no sin ningún tipo de límite. Y de lo que estamos hablando, al fin y al cabo, ya es que ni siquiera sea de poner límites de manera legal a determinadas viviendas en lugares que a lo mejor no tendría mucho sentido que estuviera allí una actividad turística. Sino es que estamos hablando de viviendas que desarrollan una actividad turística además de manera ilegal. Por tanto, sin darse de alta, sin cotizar y tributar por ello, en definitiva, por muchos aspectos que es que por sí mismos ya tendrían que estar perseguidos por diversas instancias, ¿no? Por tanto, nosotros respaldamos firmemente esa cuestión. Hay que poner freno a esa actividad sin control, cuando se hace sin control de manera ilegal, y a partir de ahí continuar para que la actividad del alquiler vacacional sea una actividad que aporte calidad al destino, que aporte complementariedad a quienes buscan otra forma de, digamos, de alojamiento cuando visitan determinados destinos, en este caso Canarias, pero que no suponga, y ese digamos sería el otro gran reto, no suponga pues la retirada masiva de miles y miles de viviendas, por otro lado, del alquiler residencial. Precisamente yo invitaba, ¿no?, a dejar alguna cuestión en las redes sociales. Por ejemplo, en TikTok nos pregunta Ana, dice, o en este caso hace referencia a lo que estamos hablando y dice, el problema, las comunidades que no aplican las herramientas para acabar con esta especulación.
Evidentemente, vamos a ver, nosotros hemos sido muy críticos con este tema en el Parlamento de Canarias. Se está elaborando ahora una ley para intentar regularla. Y desde el primer día hemos dicho que eso era positiva, aunque discrepamos de la deriva final en la que ha tomado, digamos, el camino que ha tomado esta ley, en la que parece que está más centrada en la residencialización en zonas turísticas que precisamente en ordenar el alquiler vacacional y en legislar sobre el alquiler vacacional. Pero también, sobre todo, porque fuimos enormemente críticos, porque en el momento en que se anuncia que se va a trabajar en un anteproyecto de ley para regular el alquiler vacacional, exigimos hasta en 5 ocasiones en sede parlamentaria que se aplicara una moratoria, que no se diera ni una autorización más para desarrollar esta actividad en el momento en que se hacía el anuncio, hasta el momento en que finalmente sea aprobada la ley, porque si no iba a suponer un efecto llamada ante la incertidumbre de cuánto podría restringir el acceso a que la vivienda de alguien pudiera dedicarse al alquiler vacacional. Muchos lo que harían, aunque en ese momento no lo tuvieran pensado, por si acaso, es colocarla ya en el alquiler vacacional. Y así ha sido, han sido cerca de 30.000 viviendas en este año, casi año y medio desde que se anunció esa medida, y desgraciadamente fue algo que todos veíamos, que incluso el propio director general de turismo lo comentó y llegó a ratificar que sería positivo esa medida, esa moratoria, y lamentablemente, una vez más, el modo clavijo de hacer política, de pasar el rodillo, de no escuchar a la sociedad civil, de no escuchar a la oposición, hicieron oídos sordos, y ahora contamos con casi 30.000 viviendas vacacionales más que en el momento en que se anunció su regulación. Es decir, yo he planteado, permitan la ironía, que cuando se termine de aprobar esto, quizás ya no queden viviendas fuera del alquiler vacacional que regular. Bueno, para cerrar este capítulo, ¿va a buen ritmo la creación de viviendas o la entrega de llaves para esas familias que están esperando por un lugar donde vivir por parte del Gobierno de Canarias, desde su punto de vista? En absoluto. Vamos a ver, José Luis. Sin duda, para nosotros esta es la política más quebrada que hay, el derecho más quebrado para un canario en los últimos años. Perdón. Y es verdad que esto no es responsabilidad en exclusiva de este último gobierno. Llevamos pues varias legislaturas donde este problema se ha ido acentuando. Nosotros, cuando llegamos al gobierno en la legislatura pasada, hicimos algo que era absolutamente necesario: aprobar un plan canario de vivienda y aprobar una ficha financiera de más de 600 millones de euros. Llevábamos más de 10 años sin plan canario de vivienda. Y cuando tú no tienes un plan, la realidad es que finalmente pues, te empiece a superar por todos los lados, como así fue. Cuando tú no haces viviendas de protección, de promoción pública, pues finalmente dejas solo en manos del mercado privado pues solucionar este problema. Y cuando esto empieza a suceder, cuando además el alquiler vacacional no se regula, cuando además no se controla y no se empieza a trabajar para intentar limitar la compra de viviendas por parte de personas que no residen aquí, al final es el caldo, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que todo implosione y estemos en la situación que estamos. Bueno, este gobierno es verdad que ha tomado una serie de medidas, pero una vez más, el modo clavijo de hacer política, de imponer el rodillo, de aprobar decretos leyes sin permitir que luego se tramitaran como un proyecto de ley, que por tanto desde la oposición pudiéramos hacer nuestras aportaciones, de no escucharles cuando les dijimos que muchos de esos proyectos de ley no solo no iban a solucionar el problema, sino que lo iban a agravar. Yo voy a poner solo un ejemplo, José Luis. Febrero del año pasado, es decir, hace ahora un año y medio, aprobaron un decreto ley extraordinario y urgente, y esa urgencia dijeron que era lo que no iban a favorecer el que se tramitara como proyecto de ley, porque sus medidas tenían que entrar en marcha ya, al día siguiente. Bueno, la realidad fue que un año y medio después, los precios del alquiler en Canarias casi se han doblado con respecto a hace un año y medio. El precio de la vivienda nueva y usada ha crecido de manera exponencial. Es más, cada mes supera el precio del alquiler y el precio de compra de vivienda nueva usada al del mes anterior. Y el mes que viene será más caro que el de este mes. No se ha recuperado ni una sola de las 211.000 viviendas vacías. Ya hemos visto cerca de 30.000 nuevas viviendas, que muchas de ellas antes estaban en alquiler residencial, se han ido al alquiler turístico. Por tanto, la política es un absoluto fracaso. ¿Qué llaves se están entregando? Muy escasas en este momento, precisamente las que se iniciaron en la legislatura pasada con el proyecto, con el Plan Canario de Vivienda, las que se empezaron a proyectar y algunas que se empezaron a adjudicar. Y se están terminando ahora y sacan pecho como si fueran suyas. Yo eso no le voy a poner problema, porque toca al que gobierna en cada instante pues sacar rédito de aquellas medidas, aunque se hayan iniciado
por parte de gobiernos anteriores. Pero en este instante ni una sola vivienda de promoción pública se ha impulsado por parte del Gobierno de Canarias, por ejemplo, con ese decreto aprobado hace ahora 1 año y medio. Bueno, sin duda está claro que el problema persiste, vamos a ver cuánto dura y si hay alguna forma de atajarlo de manera más radical, que parece que no. Hoy también quiero preguntarle a Luis Campos, porque hoy es el Día Internacional de la Democracia. Para Luis Campos, ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia es un bien que hay que cuidar, es un valor, al final es un modelo político, es un sistema de convivencia del conjunto de la sociedad que primero hay que conquistar, y a nosotros nos costó muchísimo en España y aquí en Canarias conquistarlo, prácticamente tuvimos que llegar a mediados de los años 70, pero luego hay que cuidarla cada día. Primero para mejorarla, primero para avanzar precisamente en democracia, en el conjunto de las libertades, para que las leyes que se aprueban en el marco de la democracia se cumplan, se lleven a cabo, para que la democracia cada vez sea más transparente, para que sea una democracia lo más horizontal posible, en el sentido de que la democracia no solamente que cuando tú votas a alguien te pueda representar en un parlamento, en un congreso o un gobierno, esté legitimado para, digamos, ejercer esas tareas de gobierno, sino que sea algo permanente, donde se escuche también a la ciudadanía, donde esa ciudadanía, de forma individual o de manera organizada, pueda participar de manera clara en seguir avanzando y transformando la sociedad. Y decía además algo que hay que cuidar, porque lo que se gana se pierde. Y lo estamos viendo en muchísimos países, y lo estamos viendo en España, donde estamos, digamos, viviendo un claro retroceso de libertades, de pérdida de derechos conquistados y digamos, de un retroceso en valores democráticos de manera clara. Por tanto, para mí la democracia es todo eso y además es una aspiración siempre, una utopía para seguir avanzando y para seguir mejorando. Yo no digo que sea perfecta, pero como dicen algunos, es quizás la mejor de todas las formas de gobierno que se conocen, por lo menos la que permite una mayor participación si se hace bien. Por tanto, debemos de cuidarla. Y ahí los discursos de odio, las organizaciones que promueven esos discursos de odio, creo que van en sentido, precisamente en sentido contrario de los valores democráticos. ¿Y no hay autocrítica por parte, por ejemplo, de los partidos de izquierda que se entiende, ¿no? Que si están gobernando y lo están haciendo mal, por eso crecen los partidos de derecha o extrema derecha, ¿no? Se entiende que a lo mejor cuando el que está descontento mira hacia otro lado o hacia otra formación política es porque a lo mejor no le gusta lo que está haciendo aquella en la que confió. Bueno, yo creo que la autocrítica debe ser de todo, por supuesto de las organizaciones de izquierda, también de las organizaciones de derecha, hablo del Partido Popular y Coalición Canaria, porque también debe ser que entonces que gobiernan bastante mal, porque en sus territorios la extrema derecha avanza también de manera notable. Canarias, desgraciadamente, pues también es un claro ejemplo. Pero es que lo vemos en otros lugares del mundo. Esto no es un problema solo de responsabilizar a la izquierda del avance de la extrema derecha, es que está avanzando en todo el mundo, desgraciadamente, esa forma de ideas totalitarias, esa forma que avanzan precisamente porque van inoculando mensajes de odio al otro, al contrario, al diferente. Y al final, cuando tu situación, pues en ocasiones es mala, pues compras ese discurso. Pero esto, como digo, no es un problema solo y debemos de hacer autocrítica. Pero yo pongo un ejemplo, José Luis. Mira, yo recuerdo cuando la crisis financiera del 2008-2009, ahí se hablaba muchísimo de que una parte de esa responsabilidad había sido del avance de los populismos, digamos, de organizaciones políticas que no formaban parte un poco del establishment, que hasta ese momento existía, que formaba parte un poco de la respuesta lamentable que se dio, por ejemplo, de la Unión Europea a aquella crisis. Pues fue más medidas de austeridad, más recortes, no hacer nada frente a la pérdida de viviendas de la mayoría de la gente. Bueno, hemos asistido recientemente a la pandemia de la COVID. Creo que la respuesta podríamos decir que fue casi ejemplar, por parte también de las administraciones públicas. Hablo por parte incluso de la Unión Europea. Lo digo porque la primera gran medida, que fue salvar vidas en la medida de lo posible ante una pandemia brutal que no se conocía durante muchísimos días, tendríamos que remontarlos probablemente a más de un siglo, pues se volcaron y digamos, el ámbito sanitario tuvo un refuerzo extraordinario. En Canarias, por ejemplo, se contrataron a más de 6.000 entre médicos y personal de enfermería.
Pero es que se aplicaron los ERTES de manera masiva por primera vez en la historia. Tú te quedabas en tu casa porque no podías ir a trabajar, pero seguías cobrando tu sueldo. Eso en la anterior crisis hubiera supuesto que te buscaras la vida. Con los mensajes de la derecha y de la ultraderecha que estamos escuchando hoy, eso supondría sálvese quien pueda. Y sin embargo, en aquel momento, los ERTES salvaron a millones de familias en toda Europa, millones de familias en España y cientos de miles de familias en Canarias, de trabajadores y trabajadoras que pudieron seguir cobrando. En el caso de Canarias se inyectaron más de 1.200 millones de euros para que pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente, que es nuestro tejido autónomo, nuestros vecinos y vecinas que conocemos, la tienda de abajo, pudieran cobrar un dinero en la medida que no pudieron trabajar durante algún tiempo. Y podría seguir poniendo ejemplos, claro, ejemplos muy potentes, ayudas multimillonarias que llegaron desde Europa a España y en este caso también a Canarias para impulsar la educación, para impulsar la sanidad, para recuperar la economía. Fue una forma distinta, por tanto, digamos, de actuar frente a las crisis. Y sin embargo, en medio de todo eso, frente a aquel discurso de que íbamos a salir mejores, la ultraderecha también empezó a crecer. Por tanto, aquí no hay digamos, una razón clara. El auge también, el crecimiento de las redes sociales y el no tener límites para mentir, para difundir bulos y, por tanto, acentuar el crecimiento de ideas totalitarias, pues evidentemente también contribuye. Y luego las responsabilidades, vuelvo y reitero, autocrítica por nuestra parte, yo creo que por todas las organizaciones políticas, por las instituciones, por los medios de comunicación, por las redes sociales, pero también por cada una de las personas que conforman la ciudadanía. Hablaba antes que el principal valor de la democracia es que somos todos, José Luis. Sí. Y digo esto porque no toca, cuando las cosas vienen mal dadas, señalar siempre a quienes estamos al frente de la actividad política. Si tú compras el discurso de la extrema derecha, si tú no eres capaz de contrastar la información para determinar si es falsa o no, una parte de responsabilidad también está en cada uno de nosotros como personas individuales. Bueno, por aquí comparten la opinión de Luis Campos, dice exacto, hay que poner límites. Y yo no sé si dentro de esos límites, ayer veíamos, por ejemplo, un artículo del que fuera su antecesor, secretario general, en este caso nacional de Estrategia, Programa de Información de Nueva Canarias, Román Rodríguez, donde aseguraba que para frenar a la extrema derecha hay que establecer alianzas de candidaturas unitarias, en este caso de izquierdas. ¿Esto qué es? ¿Que ya están hablando con el Partido Socialista para ir de manera conjunta a las siguientes elecciones? No, no, en absoluto. Vamos a ver. Y además no nos referimos precisamente al Partido Socialista. Nosotros, nuestro Congreso aprobó una ponencia política en la que establecíamos muchísimos aspectos y hacíamos un análisis de esto último que acabamos de hablar, del avance de los totalitarismos, de la extrema derecha. Y por tanto entendíamos que había que poner algún tipo de frenos, teníamos que ser capaces de articular medidas, de hacer la autocrítica, de potenciar y de mejorar las medidas que realmente solucionen la vida a la gente. La vivienda, sin duda alguna, es uno de ellos. Avanzar en el autogobierno. Nosotros creemos que cuando tú tomas las decisiones en tu territorio, en Canarias, y gobiernas de Canarias, y las decisiones se toman aquí, no a más de 2.000 kilómetros, las cosas siempre nos fueron mejores. El problema es que ahora tenemos un gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular que ha renunciado al autogobierno. Cada vez que hay un problema, miran a Madrid. Y yo eso lo tengo claro y también reivindico cuando esa responsabilidad, esa competencia es de Madrid. Pero cuando la competencia es tuya, por ejemplo, en materia de vivienda, ejércela y deja de mirar a Madrid y de responsabilizar a Madrid de todo lo que aquí sucede. Pero desgraciadamente nosotros planteábamos también que como no fuéramos capaces, y quizás ahí tiene que estar una parte también de la autocrítica que hablábamos antes, de seguir dividiéndonos, sino todo lo contrario, los que tenemos esa visión, ese espacio de la izquierda canaria, que estamos hablando de organizaciones que pueden ser nacionalistas o quizás no tanto, pero que sí que tienen muy arraigado el modelo de autogobierno en Canarias, de avance para Canarias, que sus centros de decisión están aquí, en Canarias. Y hablamos de organizaciones de carácter nacional canario o hablamos de organizaciones con carácter insular o organizaciones locales, con las que nosotros históricamente siempre hemos llegado a acuerdo. Y por tanto toca sentarse, toca hablar, toca ver si coincidimos en el diagnóstico. A partir de ahí, toca empezar a actuar de manera conjunta, a veces pues con determinadas medidas. Nos hemos ofrecido, Nueva Canarias aspira a ser la casa del nacionalismo de izquierda en toda Canarias, la verdadera casa del nacionalismo de izquierda. Y somos los únicos representantes de ese espacio en el Parlamento. Ser su voz de estas organizaciones, de colectivos, y no hablo solo de organizaciones políticas, hablo de sindicatos, hablo de organizaciones sociales, ecologistas,
Por tanto, de todo ese espacio que es amplio, que obtuvieron más de cerca de 200.000 votos en las últimas elecciones, pero una inmensa mayoría de esos votos finalmente no sirvieron para nada porque fueron separados. Por tanto, aspiramos a unir a toda esa gente. Entonces, ¿qué formaciones políticas se sumarían o en este caso pretenden desde Nueva Canarias que se sumen a ese proyecto de izquierdas del que habla en Canarias? Nosotros estamos en contacto y vamos a continuar esos contactos con todas las organizaciones políticas de ese espacio. Nosotros ya hemos iniciado algún contacto con Si Se Puede, hemos iniciado contactos con Iniciativa por La Gomera, por supuesto, en el ámbito de Gran Canaria, con otras organizaciones, más, digamos, del espacio político similar al nuestro, organizaciones locales, también en la isla de Tenerife, también en islas como Lanzarote y Fuerteventura, y vamos a continuar, vamos a seguir teniendo reuniones, pero vuelvo y reitero, no solo con organizaciones políticas. Esta semana nos vamos a reunir con comisiones obreras, vamos a seguir esa ronda de contacto con todos los sindicatos de clase y con todos los sindicatos que existen en Canarias, incluso a nivel sectorial, que los estamos teniendo. Vamos a acercarnos y a tener reuniones pues, con todas las organizaciones sociales, con todas las ONGs, en definitiva, con toda esa gente organizada en Canarias, que podemos coincidir en muchísimos aspectos. Nosotros trabajamos para intentar buscar un amplio consenso en la posibilidad de llegar a acuerdos muy amplios sobre una base de programas mínimos. No centrarnos en aquella pequeña diferencia, que claro que las tendremos de una organización a otra, en aquel tema que en concreto nos separa, sino en aquellas cosas que también son muchas, que nos unen y que tenemos un diagnóstico similar. Y por tanto, a partir de ahí, empezar a construir un gran movimiento para hacer frente en Canarias, pues a esa derecha y extrema derecha que gobierna en muchos lugares, en este caso Coalición Canaria y Partido Popular en numerosos ayuntamientos, o Coalición Canaria y Vox, en el gobierno de Canarias, Coalición Canaria y Vox en numerosos ayuntamientos. Entonces podemos decir que Nueva Canarias, bloque canarista, buscará el apoyo de organizaciones sindicales y organizaciones sociales para reforzar su proyecto político. Sin duda alguna, además forma parte de nuestra forma de entender la política, desde nuestros inicios. Nosotros nacimos desde los movimientos vecinales, allá por el año 79, y de los movimientos obreros y de los movimientos aparceros. De ahí viene lo que hoy en día es Nueva Canaria. Queremos volver un poco a nuestras raíces, no porque las hubiéramos abandonado del todo, pero es verdad que hubo una cierta institucionalización y toca ahora rearmarnos, y porque el momento político obliga a ello, y la responsabilidad de quienes tenemos la tarea de dirigir nuestras organizaciones nos obliga a ello. Frente a la comodidad de nuestro propio espacio, de nuestra propia militancia, de nuestras propias siglas, toca a veces pues romper esa comodidad, tender puentes, sentarnos y ser capaces. A lo mejor no será posible con todo, a lo mejor no será posible con todo en todos los sitios, pero estoy seguro que será posible con muchos en muchos lugares. Y en esos lugares nosotros tendemos la mano. Bueno, para acabar y de manera muy, muy rápida, le voy a preguntar a Luis Campos si veremos, por ejemplo, a Román Rodríguez como candidato al Cabildo de Gran Canaria por Nueva Canarias. Eso lo decidirá primero nuestra organización, nuestra militancia, y segundo el propio Román. Él ha dicho que no va a presentarse más en un cargo, digamos, institucional, lo comentó después del último congreso y antes, en todo el proceso ese que vivimos, ya él había anunciado que no se iba a postular para estar en ninguna candidatura. Cosa distinta es que él creía, yo soy de los que defiendo que es alguien que puede seguir aportando muchísimo a la actividad política, y le cuento a nuestra propia organización. Por eso le pedí que me acompañara en este proceso, que nos acompañara a la nueva dirección en este proceso, en esa Secretaría de Formación, de Análisis, Estrategia, que para nosotros es fundamental. Pero él ya había anunciado que no estaba en su cabeza, digamos, liderar ninguna candidatura. Por tanto, nosotros vamos a respetar primero la decisión individual de cada persona que forma parte de Nueva Canarias, pero con independencia de eso, y hablo de mí mismo y de cualquiera de los que hoy estamos en cargos públicos o de cualquiera de los que hoy estamos en tareas de dirección en Nueva Canarias, el lugar donde nos toque estar lo decidirá la militancia. ¿Y ya tienen un nombre o un perfil para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o será Pedro Quevedo nuevamente quien veamos? Lo digo por... No, evidentemente además estamos hablando, queda 1 año y medio. Pero es que no queda mucho, entonces ya hay algunos nombres que empiezan a sonar y siempre está bien pues adelantarnos un poquito al paso. A día de hoy, nuestro concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es Pedro Quevedo y está haciendo una labor extraordinaria, difícil, en una ciudad de casi 400.000 habitantes. Por tanto, una ciudad que tiene su problemática, pero está en sus tareas dedicado de manera intensa. Por tanto, nosotros lo que nos toca ahora es
arropar a todos nuestros candidatos y candidatas, perdón, a todos nuestros concejales y concejalas, nuestros cargos públicos en cada una de las instituciones en este año y medio que queda, porque hay que seguir gobernando donde se gobierna, haciendo oposición donde se hace, y luego la otra gran tarea que es construir organización en todos los lados. En la Asamblea de Las Palmas de Gran Canaria, por supuesto, aspiramos a seguir avanzando y creciendo, pero será la militancia de esa ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, de Nueva Canarias en esa ciudad, quien determine finalmente quién será la persona que lidere la candidatura. ¿Le enfadó mucho la salida de José Eduardo Ramírez del proyecto de Nueva Canarias? Más que enfadarme, me decepcionó profundamente, porque yo no creo que no había ni una sola razón de fondo, de verdad, ni de cambio de planteamiento, ni de ideología, ni que nosotros hubiéramos dado un giro a nuestras políticas, ni que nos hubiera planteado claramente que si no hacíamos esto, él se iba, y de la noche a la mañana, desgraciadamente, pues nos encontramos con esa noticia. Además, llevándola a cabo el lunes de la semana de nuestro Congreso Nacional, es decir, en el momento en el que probablemente más daño podían hacer. A mí eso me decepcionó profundamente porque no me lo esperaba, me lo podría esperar de otra gente. Bueno, en este proceso me he decepcionado con mucha gente, pero no me lo esperaba en absoluto de José Eduardo. Pero a partir de ahí cada uno toma sus decisiones. Él tomó su decisión de ir en otro camino. Me hubiera gustado, segunda decepción, que una vez que haces eso y de la manera en que lo haces, hubieras entregado el acta, porque el acta evidentemente no era de José Eduardo Ramírez, era de nuestra marca, era de nuestra militancia, era de quienes repartieron los votos puerta a puerta, de los que empujaban, de los que hicieron campaña para que tuviéramos en este momento 2 concejales en el Ayuntamiento de Las Palmas, Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez. Creo que además eso hubiera sido también lo ético. Lamentablemente tampoco lo ha hecho un acto claro de transfugismo político, ha traicionado a su militancia, yo creo que a los votantes también de Nueva Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, y ha decepcionado pues a muchísima gente que hemos compartido camino durante muchísimos años con él y con otras personas que han dejado la organización. Dicho esto, a mí quien me mueve, quien me preocupa y quien me ocupa, José Luis, es quienes se quedan, quienes de verdad defienden este proyecto y quienes se están incorporando al proyecto de Nueva Canarias, bloque canarista en Las Palmas de Gran Canaria y en toda Canarias. Bueno, acabamos. Podría ser Luis Campos entonces el candidato al Cabildo de Gran Canaria, incluso también como portavoz parlamentario, ¿no? Que hemos visto muchos presidentes de cabildos que luego también son parlamentarios. Bueno, presidente de la ONU, de aquí a 1 año y medio ya veremos. Todas las candidaturas están abiertas, José Luis. Vale. Luis sabe que yo tengo que preguntar hasta que consiga algo, pero bueno, con Luis Campos es difícil. Voy a saber. Luis, tú sabes que yo tengo que responder en esta línea. Lo tengo claro, que sé que aquí es difícil rascar. Bueno, agradecemos a Luis Campos, secretario general de Nueva Canarias, bloque canarista, que nos haya acompañado. Mucha suerte y seguiremos muy de cerca todos los cambios que están pues elaborando en el partido. Muchísimas gracias, José Luis, como siempre, y nada, pues en el camino nos iremos encontrando. Muy bien, fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Chao.